Padre Santo, Padre Celestial, venimos ante tu presencia por medio de nuestro Salvador, Señor Jesucristo, el cual Él pagó todo el precio, todo el castigo, toda la ira que nosotros merecíamos. Gracias, Padre, por esta reunión que nos da para tu gloria, para poder aprender más de tu palabra. Te pido, Señor, y te ruego que nos ayudes en este momento. Ayúdanos a enfocarnos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para vivir una vida santa y agradable ante tus ojos. Una vida de una vida cristiana que podamos vivir cada día. Padre Santo, por los que no se han conectado, también te ruego por ellos, que necesitamos de tu protección, necesitamos de ti, de tu Santo Espíritu, que nos ayude en cada momento, Señor, porque nosotros no podemos con nuestra fuerza, no podemos con nada de nosotros, Señor. Ayúdanos y gracias, Padre, por todo. Gracias por todo lo que nos das. Gracias, Padre, por tu gracia, Señor, que por gracia somos salvos. Y te doy las gracias, Señor, en este momento. En el nombre y precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias. De nada. Bien. A ver, entonces, en el capítulo 1 podemos leer ahora, avanzando, aunque vamos a mencionar un poquito lo anterior, pero del 18 al 31. ¿Sí? Armando, ¿te podemos pedir que leas una parte o no? De todas maneras, ¿Ah? sí, de todas maneras. Ya. Mira, del 18 al 24. Ok. ¿Y Marcelo puede del 25 hasta el 31? Ya. Ya, Armando, adelante. Ok. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo y lo menos preciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Okay. Ya, muchas gracias, hermano. Bueno, aquí nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿cuál es la razón de esta forma de hablar del apóstol Pablo? ¿Cuál es la idea? Bueno, me parece que la conclusión está en el verso 31, porque dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor.
porque ellos se estaban gloriando en los hombres, en Pablo, en Apolos, ¿verdad? En Cefas, se estaban gloriando en los hombres y además estaban de esa manera poniendo delante la sabiduría y la capacidad de los hombres, seguramente destacando lo que ellos eran, cada uno de los hombres, porque aquí lo que tenemos es que este texto al final del capítulo 1 llega a una conclusión que es lo que ellos no estaban haciendo los corintios y es lo que debían haber hecho, porque lo expresa de esta manera, dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ellos están gloriando en los hombres que el mismo Señor había dado, pero que los hombres no habían por ningún motivo pensado o esperado que ellos fueran enaltecidos de esa manera. Por eso cuando vimos la vez anterior, eh, según la información de la familia de Cloé, dice en el verso 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefa, y yo de Cristo. Entonces, ellos estaban haciendo una división, unos cismas, ¿verdad?, entre uno y otro, y en el fondo, lo que ellos tenían que llegar a entender, como en la conclusión del capítulo 1, es que tenían que gloriarse en el Señor. ¿En qué sentido? En lo que el Señor les había dado. Miren, veamos el capítulo 3. En el capítulo 3, a ver, ¿dónde está? Aquí, a ver, espera un poquitito. El verso 20, mire, el 3:20 es lo que dice. Dice, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. O sea, no en los hombres. Todo es vuestro porque el Señor se los dio. Mire lo que dice. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Es decir, el Señor, el Señor nos ha dado absolutamente todo, todo, todo. Sí, Sarita, es que es un problema de conexión. Entonces, lo que dice aquí, que nadie se gloríe en los hombres porque todo lo que tenemos y todo lo que somos, ¿ya? Nos ha sido dado por el Señor y es nuestro. Y aquí agrega más, no solamente Pablo, Apolo y Cefas, sino el mundo, la vida, la muerte. Somos, no, la muerte ya, somos dueños de la muerte en un sentido, sorbida en la muerte en victoria, dice aquí en el capítulo 15 de este libro. Sea lo presente y lo porvenir. O sea, lo de ahora es nuestro todo, nos ha sido dado todo. Y también lo que viene, y nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Porque si estamos en Cristo, estamos también en Dios su Padre. Entonces, cuando dice el que se gloría, gloríese en el Señor, es que nosotros tenemos que entender, los corintios, en este caso por la situación particular, pero nosotros también, que todo nos ha sido dado por el Señor. Y si nos gloriamos de ser lo que somos, de tener lo que tenemos, y de los hermanos como Pablo, Apolo y Cefas, tremendos hermanos que en el tiempo el Señor ha dado a la iglesia, tenemos que, la gloria tiene que ser para el Señor, no, no elevarlo a ellos. Por eso dice que nadie se gloríe en los hombres, nadie, solo en el Señor. Ya, entonces, veamos desde el verso 18 entonces. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Veamos lo que venía antes para unirlo. Dice así, en el verso 17, eh, expresando Pablo que era Pablo. ¿Ya? Dice, ¿acaso fue crucificado Pablo por vosotros? En el verso 13, ¿fuiste bautizados por Pablo o hacia el nombre de Pablo? No. Y después le expresa el apóstol Pablo a los Corintios cuál es la función que el Señor le envió a que viniera él a hacer. Y dice así, el verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar o a evangelizar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, no con sabiduría de palabras. O sea, todo lo que tiene que ver con el hombre aquí tiene que estar fuera.
Entonces, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, basta y sobra y es más que suficiente la gracia y el poder de Dios. Hacer lo que Dios dice, presentar el Evangelio, sin poner nada, ningún condimento humano, sino permitir que el Señor sea el que hable a través de nosotros. Y eso es lo que somos instrumentos nomás. Y Pablo lo era, y Apolo lo era, y también Cefas. Entonces dice, ¿por qué? Está explicando entonces, ¿por qué? ¿Por qué él dice que no se haga vana la cruz de Cristo y no con sabiduría humana? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros y se incluye, es poder de Dios. Por eso, porque no es de hombre, porque es poder de Dios. Entonces, claro, a los que no reconocen lo que Dios, el poder de Dios, claro, para ellos es locura, ¿ya? Pero para los que se salvan, no, pues. Entonces vamos viendo, dice, está explicando, y dice, porque la palabra de la cruz, ese es el discurso o la expresión de una verdad manifestada. También se puede traducir el mensaje de la cruz. Ese aquí tiene que ver con todo, con el contenido o doctrina del mensaje. Abarca la totalidad de la verdad contenida, revelada y expuesta a través de la cruz. Es la verdad revelada plenamente. Esa es la palabra logos. Ya el logos es el mismo, es el nombre que se le da al Señor. Y el verbo fue hecho carne, es el logos. Entonces, toda la expresión de la revelación divina. Y aquí aparece la palabra, el logos de la cruz. La palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, es decir, la doctrina y toda la revelación contenida en ella en cuanto a la cruz. La cruz no es solamente un acto, un hecho que ocurrió, es verdad. En la cruz tenemos nosotros allí como fundamento toda la enseñanza, toda la doctrina. O sea, Dios se revela a través de la cruz y nos enseña. Y nosotros tenemos que establecernos en esa enseñanza. Porque la palabra, el mensaje de la cruz tiene un mensaje. Entonces dice que eso es locura a los que se pierden. ¿Por qué es locura? Bueno, porque ellos buscan otras cosas, buscan sabiduría, buscan algo mucho más sólido, más humano, más estable, y es lo que los corintios y nosotros no tenemos que dejarnos llevar. Miren lo que dice. La palabra locura aquí es insensatez, es algo absurdo, es una tontería, un disparate, una necedad y una simpleza. ¿Sabe que esa palabra aparece 5 veces en el Nuevo Testamento? Y todas aquí en 1 Corintios, todas. Porque en el fondo cuando expresa la palabra locura, la pone frente a lo relacionado con la cruz, con la sabiduría de Dios. Entonces, ¿es locura a quiénes? A los que se pierden, para ellos. Es decir, aquí se puede traducir a los que se están perdiendo en este momento. Es locura para ellos. ¿Por qué dice a los que se están perdiendo? Bueno, porque ellos podrían reconsiderar y tomar la palabra de la cruz como la palabra que es poder de Dios, como una manifestación del poder de Dios. Podrían todavía tener la posibilidad de hacerlo. Entonces dice, pero, es decir, en oposición a eso, a los que se salvan, esto es, aquí es distinto porque se traduce a los que están siendo salvados, es pasivo, porque el Señor es el que salva. Entonces aquí dice, a los que se salvan, es decir, a los que están siendo salvados por el Señor a través de la fe, etcétera, es pasivo. Dice, esto es a nosotros, porque el apóstol Pablo es parte de los que han sido salvados por el Señor, es poder de Dios. ¿Qué cosa? La palabra de la cruz. Entonces el apóstol Pablo lo que quiere él ingresar, que sea ingresado en la mente, en el corazón de los corintios, que el poder de Dios es el que se ha manifestado, que no es de los hombres, que no tienen que elevar a los hombres, que no tienen que ellos buscar en la sabiduría de los hombres, en la capacidad de los hombres, para encontrar la explicación de la cruz. No la van a encontrar en ninguna parte. Entonces,
ellos que tenían que entender este asunto, ahora el apóstol Pablo se lo tiene que estar enseñando. Y también a nosotros, porque nosotros a la vez somos enseñados por lo que el apóstol Pablo le enseña a los corintios. Dice, otra vez, porque la palabra de la cruz locura es insensatez a los que se pierden, a los que se están perdiendo simplemente por incredulidad, pero a los que se salvan, es decir, a los que han sido y siguen siendo salvados por el Señor, esto es, a nosotros es poder de Dios. Y esa palabra poder allí no es un poder así que se manifiesta de una manera así potente en el momento, no es explosiva, sino que es un poder, de ahí viene la palabra dínamo, es un poder dinámico, es decir, eso es como un motor que manifiesta que ese motor lo que hace es aplicar o desarrollar fuerza, la fuerza divina, la fuerza de Dios, el poder de Dios. Entonces dice, ese es un poder inherente en Dios, capaz de realizar algo y de manera continua, continuamente. O sea, el Evangelio, cuando se está predicando, cuando nosotros estamos predicando, lo que se está manifestando, y eso nos ayuda a nosotros a entenderlo para confiar y depender de Dios, lo que se está manifestando es el poder continuo y constante de Dios que está inherente en Él y en la palabra y en el Evangelio que es de Él. Si el Evangelio es de Él, la palabra de la cruz. Miren, en el Evangelio el poder en acción está orientado a una salvación continua, completa y constante. Es decir, la persona que recibe es el poder de Dios siendo salvada, constantemente está recibiendo ese poder, pero a la vez el mensaje que se expresa también tiene un poder constante. Y en eso dependía el apóstol Pablo, que es el que les está explicando aquí y guiando aquí. Entonces nosotros tenemos que gloriarnos en la cruz de Cristo. Tenemos que gloriarnos, como dice ahí en el verso 61, en el Señor. Lo que el apóstol Pablo va a procurar en estos versículos, que ellos lleguen a gloriarse en el Señor y no en el hombre, ni en la capacidad, ni en el poder de hombre alguno. Mire lo que resulta de la actuación de ellos, porque la actuación de ellos es un error. Dejaron al Señor, dejaron al poder de Dios, dejaron de considerar lo que Dios había hecho en ellos, cómo habían recibido el Evangelio, y que el apóstol Pablo había llevado el Evangelio en el poder de Dios. No lo habían considerado, lo habían dejado, porque ahora se estaban volviendo a las prácticas que seguramente muchos salieron de ahí, de la sabiduría, de la capacidad humana, y eso estaba imperando en la iglesia. Me pregunto, yo siempre me pregunto, uno pregunta si es posible que en una iglesia, en un lugar de reunión, impere la sabiduría del hombre y la capacidad del hombre y dejar a un lado e incluso afuera el poder de Dios. Claro, pues aquí está, pues. También está aquí en los Corintios. Entonces, lo que el apóstol Pablo quiere es que ellos vuelvan a retomar, porque no han crecido, no han madurado. Entonces, eso es una expresión y manifestación de falta de madurez. Entonces, él empieza a usar aquí el Antiguo Testamento. Y lo usa porque seguramente también habían judíos ahí, la mayoría era gentil, ¿sí? Pero ellos conocían el Antiguo Testamento, es lo que tenían en la mano, porque todavía el Nuevo Testamento o las cartas todavía no estaban en plena circulación, ni incluso los evangelios. Entonces, aquí estamos en el año 55, 56 más o menos, estaban si circulaba era muy poco, muy pequeño. Entonces dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, la destruiré. Entonces, si los corintios se están estableciendo en la sabiduría de los sabios, ellos tienen que saber que eso va a ser destruido, porque lo que tiene que imperar es la sabiduría que es de Dios. Y esa sabiduría se manifiesta en Cristo. De hecho ahí en los proverbios la sabiduría es una personificación del Señor. Entonces dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Ya? Él lo iba a destruir. Miren, veamos un poquito ahí, en Isaías. Espera un poquito, a ver.
Ya, ya, y después dice, y desecharé el entendimiento de los entendidos, ¿ya? Isaías 29:14. Si alguno lo tiene, si no, aquí lo leemos, ¿ya? Dice así, mira lo que dice. Isaías 29:14 dice, por tanto, a ver, verso 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Aquí estamos en Isaías, alrededor del el año 700 más o menos. Ya había sido cautivado la parte norte, Asiria, o estaba pronto a hacerlo, porque aquí está el año 700, tal vez un poquito más, pero estaba pronto a ser cautivado la parte norte, Israel, por los asirios, y luego iba a ser cautivado la parte sur, la parte de Judá, de Judá, por los babilonios. Entonces, ¿qué iba a hacer él? Ellos estaban usando la sabiduría humana, ¿ya? Y lo que hacían, dice, mire, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado, es decir, la sabiduría humana. Ellos no estaban considerando a Dios. Ellos no procuraban, no confiaban en Dios. Ellos no tenían a Dios en su corazón, en sus pensamientos, sino solamente lo hacían, dice ahí, como un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Y después dice, por tanto aquí que nuevamente citaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios. Van a ser destruidos, y literalmente destruidos. Y dice, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Entonces, los sabios, los entendidos, ¿a qué lo estaban llevando? ¿A qué lo estaban a ellos arrastrando? Bueno, simplemente a tener una manifestación religiosa externa, simplemente por mandamientos de hombres, nada más. Entonces aquí en Corinto, estaban haciendo lo mismo, estaban estableciéndose la sabiduría de los hombres, de estos hombres que estaban exaltando, que era Pablo, Cefas y Apolos, y aún Cristo, pero siempre solamente una sabiduría no divina, sino humana. Entonces dice, si está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, pues entonces, ¿cómo ellos se iban a establecer en eso? ¿Cómo nosotros, queridos hermanos, nos vamos a establecer en esa sabiduría, en la humana, si aquí dice el texto del Antiguo Testamento que él lo iba a desechar y la aplica a la situación de los corintios y también ha de aplicarse a la nuestra? Tenemos que dejar totalmente a un lado esa capacidad humana, porque va a ser destruida y también va a ser desechada, lo expresa aquí. Miren, leamos en Jeremías 8, 8 y 9. Vamos a leer ahí. Miren lo que dice. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Solamente la de ellos, que perece, ha de perecer. Solamente quedan con la sabiduría humana, nada más. Entonces, ahí también está expresando el hecho de que no hay que establecerse en la sabiduría de los hombres, de ningún hombre. Y el apóstol Pablo no pretendió, por ningún motivo pretendió que que él fuera exaltado por la sabiduría. Miren, ahí lo leímos la vez anterior en el capítulo 2, dice así. El verso 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, el poder de Dios, como hemos visto acá en el verso 18, ¿dónde se manifiesta? En la palabra de la cruz. Ahí está el poder de Dios. Y él lo que hizo para que su poder se mantuviera, además, él ya había destruido la sabiduría y el entendimiento de los entendidos, porque eso tiene que desaparecer. No puede estar presente. Lo único que provoca es destrucción. Lo único que provoca, y aquí en los Corintios, lo que estaba haciendo era provocar división. Entonces, verso 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces, ¿dónde están ellos? ¿Qué han hecho ellos? Mire, podemos decir, ¿qué han hecho ellos para el bien del pueblo, de los judíos en este caso? Ahí lo vamos a ver. ¿Qué han hecho ellos con sus pensamientos, con su sabiduría y su capacidad? ¿Qué han hecho ellos para que ellos puedan ser bendecidos por Dios? Todo lo contrario. Hicieron todo lo contrario. Ellos afectaron al pueblo, guiaron mal al pueblo. La sabiduría lo que hizo es que lo entonteció. Y además los escribas, lo vamos a ver allí, los escribas lo que hicieron fue solamente llevar al error, interpretando mal las escrituras al pueblo de Israel, hasta el día en el tiempo del Señor. Entonces, cuando la sabiduría humana procura gobernar o reinar, en realidad no es un buen negocio en comparación con permitir que la sabiduría de Dios sea la que permanezca y la que controle, en este caso, la mente y el corazón de los creyentes. Entonces dice, en Isaías 19:12, vamos a verlo. Dice así, dice de esta manera, dice, verso 11, dice, ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios? Que te digan ahora aquellos, que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Aquí está hablando, cuando usa este texto, de los sabios de Egipto, que ellos no sabían absolutamente nada de Jehová, no conocían a Jehová, y tampoco ellos se presentaban delante de Jehová para adquirir la sabiduría de Dios. Entonces dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde están ellos? Mira lo que dice, otra vez. ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Entonces Egipto iba a ser juzgado, pero los sabios, como no conocían a Jehová, decían otras cosas, igual que los profetas falsos cuando estaban cautivados el pueblo de Israel en Babilonia. Ellos, los falsos, decían, no, que solamente va a estar 2 años nada más y luego van a volver a Jerusalén, que no es tanto tiempo, eso va a pasar rápido, y mentían, porque en realidad la profecía de Jeremías hablaba de los 70 años, de los cuales después leyó Daniel en Jeremías y oró al Señor sobre el cumplimiento de esos 70 años de cautiverio. Ese que fue el castigo, o por así decir, la disciplina de Dios para con su pueblo Israel, para que se vuelva de corazón a Él. Entonces, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está? Ellos no podían decir lo que Dios iba a hacer. Les convenía oír a Dios, les convenía poner oído a Dios, no a los hombres. Entonces dice, ¿dónde está, dice después, el escriba? Aquí vamos a leer en el capítulo 33, del verso de Isaías, 33:18. Tenemos que ver esos textos para ver un poquito lo que está diciendo. Dice,
tus ojos, verso 17, tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Ahí seguramente está hablando de aquellos escribas, en este caso, que eran del pueblo que los cautivó a ellos. Pero ahora iba a venir la salvación de Jehová. Entonces, ¿dónde están esos escribas? ¿Dónde están aquellos que en este caso me parece que eran los que manejaban el asunto de las tierras, de los terrenos? Pero los escribas aquí se pueden expresar como aquellos que son los que manejan la palabra de Dios, la palabra de Dios. Pero los escribas, el problema de los escribas es cuando ellos no consideran a Dios y, e interpretan la escritura incorrectamente. Allá en el contexto está hablando de aquellos ante los cuales estaban ellos cautivados y el Señor los iba a librar de ellos. Entonces, desaparece el sabio, lo que está diciendo, desaparece el escriba y después el disputador, también desaparece el disputador. ¿Y qué es lo que queda? Si todo eso va a desaparecer, lo que tiene que quedar es Dios, po. Solo Él, po. Nada más. Entonces, hermanos queridos, aquí lo que el apóstol quiere decir, aunque es un texto que puede ser un poco difícil de poder aplicarlos acá, pero él usa muchos textos, también en Romanos, muy libremente. Entonces, él está diciendo, ¿a dónde va a terminar el sabio? ¿A dónde va a terminar el escriba? ¿A dónde el disputador, el que habla? Ese que habla, ese que disputa en los juicios. Ese hombre, el que habla, el que discute y defiende, etcétera, con palabras, con mucha palabra. ¿Dónde quedan ellos? No, po. Allí, respecto al sabio de Egipto, desaparece, no tiene nada que hacer, no entiende las cosas de Dios. El escriba va a ser destruido porque él va a defender a su pueblo. Y después habla del disputador de este siglo. También él ha de desaparecer. Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Mire, la palabra ahí enloquecido es la palabra entontecido, es entontecer. ¿Ya? Entonces dice, ¿no ha entontecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No lo ha hecho Él? Entonces, la sabiduría del mundo, en el fondo, es algo que al final solamente lo hacen lamentablemente paralelo a las cosas de Dios. Y eso es terrible cuando de esa manera se está dirigiendo al pueblo de Dios. Entonces, hermano, dos cosas quiero aprovechar de decir. Nunca, nunca te dejes guiar por la sabiduría tuya o de algún hombre. Nunca lo hagas. No lo hagas. Te vas a equivocar. Y segundo, tú tampoco te permitas ser guía como hombre, ya como hombre con el poder humano del pueblo de Dios. Siempre hay que considerar, el apóstol Pablo nunca él confió en su poder, en su capacidad, sino en la de Dios. Dice, cuando soy débil, entonces soy poderoso. Entonces, él manifestaba lo que ponía él era su debilidad, como se presentó aquí con temor y temblor, para que el poder de Dios sea manifiesto. Si Dios hace la obra, se manifiesta. Entonces, nunca te dejes guiar por los hombres, ni nunca seas un guía humano en cuanto a las cosas de Dios. Porque todo, tanto el sabio como el escriba, como el disputador de este siglo, dice, van a desaparecer. Y ahí cuando habla del disputador de este siglo, está hablando de el sistema actual. No está hablando porque hay una palabra siglo y hay una palabra mundo. La palabra mundo es la palabra que habla de adornar, el mundo adornado. Pero aquí, cuando dice el disputador de este siglo, es el que es marcado por sus características especialmente morales. Es la corriente de este siglo. La corriente de este siglo
que no es guiado, no es llevado hacia Dios. Entonces el disputador de este siglo es el que disputa, pero de acuerdo a la capacidad, a la sabiduría, ¿verdad?, de el tiempo presente y de la corriente de este tiempo. Esa es la palabra siglo ahí. Y después dice, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, y ahí cuando habla del mundo, está hablando del mundo adornado, arreglado. Ese es el mundo, de ahí viene la palabra cosmetología, ya la palabra cosmos, de ahí viene la palabra cosmetología, que significa ordenar, arreglar, ¿ya? Entonces, dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Todo lo que el mundo ha procurado arreglar para sí, todo lo que el mundo ha procurado establecer para seguir su forma de vida, el Señor lo ha enloquecido. Y después dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, Dios, que es sabio, no permitió que el mundo le conociera por la sabiduría del mundo. No así. Nunca lo permitió, nunca ha sido así. Por eso aquellos que buscan al Señor, que no son creyentes, etc., o nosotros en un tiempo que buscamos al Señor con nuestra capacidad, con nuestra sabiduría, nunca íbamos a conocer a Dios, jamás. Entonces dice, ya que en la sabiduría, aquí es porque, es explicativo, porque, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, Dios que es sabio, no permitió, ni tampoco mandó, ni guió a que el hombre le conociera mediante su sabiduría. No, no así. Porque nunca iba a llegar al conocimiento de Dios. Por la sabiduría humana jamás va a llegar al conocimiento de Dios, porque es totalmente paralelo, totalmente distinto. A Dios solamente, mire cómo lo expresa. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, es decir, por el mensaje de la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz. Así Él, no apelando a la sabiduría y capacidad humana para conocerle a Él. Nunca nosotros le vamos a conocer mediante nuestra sabiduría, jamás. Ni antes de ser creyente, ni ahora tampoco. Y es por eso que los corintios aquí procurando manifestar o establecer su sabiduría, no van a conocer a Dios. No van a avanzar en el conocimiento de Dios. Entonces lo que ellos tienen que hacer es permitir, por medio de lo que Dios ha provisto, de esa manera poder conocerle. Por eso tenemos su palabra. Por eso tenemos aquellos siervos de Dios que nos han dejado la verdad de la palabra de Dios. Por eso. Lo leo de nuevo. Porque, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Mire, le voy a decir más. O sea, querido hermano, el mundo no necesita ni al sabio, ni al escriba, ni al disputador de este siglo. No lo necesita. Para conocer a Dios, no lo necesita. El mundo no lo necesita. Mire, voy a leer un poquito relacionado con los escribas, que lo dejamos un poquito tranquilo ahí, pero vamos a aprovechar. Vamos a molestar un poquito a los escribas. en el capítulo 23 de Mateo. Mire lo que dice. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Si realmente ahí los escribas, que está hablando, que son aquellos escribas que eran del pueblo que cautivó al Señor, bueno, pero está relacionado con los escribas de aquí del tiempo del Señor, podemos usarlo. Vamos, por lo menos ahora vamos a usarlo, como ellos, en vez de llevar al pueblo de Dios a la dirección de su palabra, los llevaban al error. Dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Después dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. No tenía nada de Dios. Lo único que ellos usaban, como muchos ahora,
en muchos lugares ya, predicadores que andan por ahí, que lo único que hacen es usar la palabra de Dios para aprovecharse de la gente y le sacan todo lo posible. Miren, ahí en 2 Corintios, por ejemplo, voy a leerlo un poquito, lo dice así, relacionado con esos falsos profetas, pues, ¿ya? Falsos apóstoles, que les llama el apóstol Pablo. Miren lo que dice de ellos. Dice así, dice, pues toleráis, en el 11:20 segundo de los Corintios, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada. Mire, después dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Él nunca hizo eso, pero tenía más autoridad que el otro. Y los otros que no tenían autoridad, que eran que llegaron después y llegaron con el judaísmo, ¿verdad? El judaizar, los corintios se dejaban que devorar, es decir, que le quitaran no solamente la realidad, la verdad de la Biblia, sino también sus propiedades, sus cosas, sus pertenencias. Le daban dinero, le quitaban todo lo posible. Y aquí dice, porque en el 14 del 23 de Mateo, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Escriba y fariseo hipócrita, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno. Hay de vosotros guías ciegos que decís si alguno jura por el templo, etc. Entonces, los escribas tenían la palabra de Dios, pero no daban lugar a la gracia y al poder de Dios. Entonces, la palabra de Dios lo usaban para su propio beneficio. Por eso aquí dice, el verso 21, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. No, no así, querido hermano. Y si no lo hizo así, el crecimiento, el desarrollo espiritual de los creyentes tampoco tiene que tomar ese camino. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, él tuvo a bien, juzgó como bueno, lo aprobó, se complace, está satisfecho. Eso es lo que significa la palabra, o tuvo a bien, la palabra agradó, a Dios salvar a los creyentes, es decir, a los que creen por la locura de la predicación. El mensaje, y el mensaje es de Dios. Por supuesto, llevado por el apóstol Pablo, llevado por Apolos, llevado por Pedro, pero es el mensaje, no son ellos. No son las personas, es el mensaje. Y nosotros tenemos que dejar esa cosa de estar elevando a los hombres, de estar poniendo a los hombres en un lugar que en realidad son siervos de Dios, nada más. Lo leímos en lo anterior, lo repito ahora, dice así, en el capítulo 3, verso 5. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Eso sí, por ellos creyeron. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó. Es decir, Pablo es el que llevó el Evangelio, también enseñado, pero llevó el Evangelio con poder. Y Apolos ese era el que tenía la capacidad para enseñar y para edificar sobre lo que la base del Evangelio. Por eso yo planté, Apolos regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, todo de Dios. Apolo es de Dios, Pablo es de Dios y el crecimiento también. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y lo que dijimos esto, que el que planta es nada y el que riega tampoco, sino Dios. Así que hermanos, si lo estamos haciendo tenemos que dejar de enaltecer al hombre, sino reconocer lo que Dios está haciendo. Porque Dios es bueno y lo que hay que orar que Dios provea hombres que sean poderosos en las cosas de Dios, en la palabra, en la enseñanza, que sean poderosos en el Evangelio. Eso es lo que hay que orar, porque eso es lo que se necesita. Pero no hay que elevar al hombre, sino a Dios y lo que Dios hace en aquellos hombres como Pablo y Apolo, tremendos creyentes que Dios concedió a los corintios.
Y los corintios ahora lo están elevando a ellos en vez de elevar al Señor. Pero saben, es casi un error común, pero aquí tenemos que aprender de que eso no hay que seguir haciéndolo. Y el apóstol Pablo, de una manera tan sabia, él expresa de que la sabiduría del hombre aquí no tiene nada que hacer, que todo eso perece, porque agradó a él salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no los hombres nos salvan, es la predicación, es decir, la enseñanza, la presentación del Evangelio. La predicación, el testimonio. Después dice, miren, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y aquí pareciera que está usando la sabiduría tanto para los judíos como para los gentiles. Miren, los judíos buscaban evidencias sobrenaturales, ¿ya? Ellos buscaban señales y cosas así. Y los griegos, evidencias racionales. ¿Qué cosa? La sabiduría, o sea, explícame bien cómo es esta cosa, pero sabes que no me cabe en la cabeza lo que me estás diciendo. Y entonces buscaban razonamiento, eran griegos, pues, ¿ya? Y los judíos buscaban señales, porque ellos todo su tiempo, Dios se manifestó con señales. Pero el problema es que cuando el Señor vino y mostró las señales, ellos no querían creer, pues. No querían creer y las señales del Señor eran evidentes. Todas las maravillas que Él hizo estando aquí en el mundo. Pero dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría de ellos mismos, agradó a Dios o tuvo a bien a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces ellos estaban establecidos en algo que ellos querían que, ¿cómo se puede decir? Que llenaran su necesidad, su petición, que respondieran a su petición. Pero Dios nunca, Él eh, envió su mensaje para llenar esas cosas que ellos pedían, jamás, po. Entonces, los judíos piden señales, ¿ya? Miren, veamos ahí en Mateo 12:38. Dice así, cómo ellos pedían señales al Señor, dice. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. O sea, está diciendo ellos que las otras señales no eran tan evidentes, no eran tan milagrosas, ¿ya? Entonces ellos, hipócrita e insolentemente, le dicen al Señor, oye, muéstranos algo más, pues, ¿cómo puedes tener tan poco, po? ¿Ya? Entonces las señales estaban ya presentadas, pero ellos no creían. Si en el fondo no querían creer. Después dice, el Señor respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, ellos querían más señal, si igual no iban a creer. Y ahora la señal más evidente que fue su muerte y su resurrección, como le dice ahí en Juan, le dice, destruí este templo y lo levantaré en 3 días, y hablaba de su cuerpo, ¿verdad? Ellos pensaban que hablaba del templo físico, pero hablaba de su cuerpo, destruir este templo y lo levantaré en 3 días. Así, la señal de Jonás, como estuvo en el pez 3 días y 3 noches, así el Señor iba a estar 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, como la gran señal que él esperaba que ellos recibieran, pero sabiendo en el fondo de que ellos iban a endurecer sus corazones. Entonces, tantas señales, y ellos seguían pidiendo señales porque en el fondo no querían creer. Y se estaban estableciendo su propia sabiduría. Dice, y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué significa? Ya, algo que fuese lógico y razonable al pensamiento humano. Creo, hermano, cuando el apóstol Pablo habla de eso, está hablando de que nosotros no debemos de guiarnos
por los pensamientos, ¿verdad? Por la lógica y los pensamientos humanos. Porque así ellos nunca nunca el Señor se manifestó así. El Señor se manifestó para que reconocieran su sabiduría, para que se dieran cuenta ellos que lo que Él hizo es sabiduría real y no la del hombre. No es que la del hombre no tuviera cierta sabiduría, cierta capacidad, ni está en contra de la sabiduría, ni el crecimiento, el desarrollo intelectual de las personas. Pero sí, en estas cosas, en cuanto a Dios, ¿ya? Ellos tenían que tratar de reconocer lo que Dios les decía para que se estableciera en esa sabiduría. Por ejemplo, Isaías 53, que dice, más Jehová, todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, habla de los judíos, habla Isaías, se incluye, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es sabiduría divina. Pero ellos no querían otras cosas de acuerdo a su nivel intelectual. Y es por eso que el Señor aquí dice que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, porque por ahí no podía ser. Tenía que ello establecerse en la sabiduría divina. Entonces, el 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Lo repito, algo que fuese lógico y razonable al pensamiento humano. Eso no, si es por la fe nada más. Solamente establecerse en la fe de acuerdo a lo que Dios está expresando en la predicación de la palabra o del mensaje de la cruz. Después dice, verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero, y para los gentiles, locura. Al final, lo que debía haber sido una vuelta en su mente, un arrepentimiento, es decir, volverse. Yo pensaba que era de una manera, ellos pensaban de una forma, y volverse a la forma que el Señor está presentando la verdad. Lo que ellos hicieron, en el fondo, es que hicieron de la verdad maravillosa de la gracia de Dios, para ellos, tanto un escándalo como una locura. Miren lo que lo transformaron. Entonces, ¿cómo los corintios, cómo nosotros vamos a establecernos la sabiduría de los hombres, si a través de esa sabiduría de los hombres, o de la posibilidad, o del hecho de que el hombre exige que le den las respuestas según hombre, la respuesta lógica, la respuesta razonable, según mi pensamiento? Nosotros, queridos hermanos, no debemos avanzar así. Para eso está la gracia de Dios, para eso está el Espíritu de Dios, para eso está la palabra de Dios. Nosotros tenemos que procurar llenarnos de las cosas de Dios para ser guiados por las cosas de Dios. Porque lo que estaba aconteciendo aquí es que los corintios estaban siendo controlados por esa capacidad, y seguramente había algunos, más de alguno por ahí, que estaba procurando que esas divisiones ocurrieran, hablando mal de Pablo, hablando mal de uno y de otro para que ellos hicieran divisiones, y poniendo en un altar a uno y a otro para que cada uno decidiera con cuál grupo, con cuál nombre a cuál nombre de aquellos seguía, ¿ya? Era como poner a candidatos, ¿verdad? Y cada uno escogía cuál le caía mejor para votar por él. Eso es sabiduría humana. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eso es lo que hacen. Entonces, lo que hay que hacer, y lo que está haciendo aquí, es dar testimonio, está predicando, y la palabra ahí, predicando constantemente la verdad, la realidad del Evangelio, esa es la palabra. Dice, nosotros predicamos, dice, a Cristo crucificado. Eso es lo que hace. A Cristo crucificado. Ahí está el poder de Dios. El poder de Dios está en Cristo crucificado. Ahí está. Y ese es el tema del mensaje de la cruz. Dice, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Ya, entonces miren, ¿por qué era un escándalo para los judíos? ¿Por qué era un escándalo? Miren, veamos en Romanos 9:33.
Romanos 9:33. Dice así. Verso 30, mejor. ¿Qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, no por fe. Ese fue el error de ellos. Sino, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ellos se establecieron en la ley, y al establecerse en la ley y procurar las obras de la ley para la justicia, se encontraron con una piedra, y esa piedra es Cristo. 33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado, los otros sí. Entonces leíamos ahí en el texto, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, o el que ha sido crucificado, a ese predican al que ha sido crucificado. Para los judíos, ciertamente, verdaderamente, un tropezadero. Miren, en Gálatas 3:13, nosotros podemos ahí inferir algo relacionado con el tropiezo de ellos. Pues miren, en el 3, Gálatas 3:13, miren lo que dice. Dice, Cristo nos redimió de la ley, de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? A los Gálatas, porque los judaizantes habían entrado fuertemente aquí para que ellos siguieran el judaísmo, para que se circuncidaran, para que guardaran la ley. Y aquí el apóstol Pablo les da un argumento. Mire lo que dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Qué es lo que pensaban los judíos? ¿Por qué era también la cruz un tropezadero? Porque ellos pensaban que Cristo estaba crucificado porque era maldito. Él estaba siendo crucificado por su pecado, por su causa. Y dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ellos se acordaban de ese texto, lo manejaban. Entonces, al ver al Señor ahí colgado, crucificado, dirían, este es maldito. El maldito, o sea, ¿cómo va a ser él el Salvador? ¿Cómo va a ser el Cristo si él está hecho maldito? Entonces, seguramente el apóstol Pablo usa ese texto aquí porque los judaizantes estarían también usándolo para desviar a los gálatas, para desviarlos y para llevarlos a que ellos los sigan y obedezcan a la religión judía y sean circuncidados y guarden la ley. Porque en el fondo ellos piensan que Jesucristo no es suficiente. Entonces, ¿por qué tropezadero? Porque veían a uno que era maldito, pero lo que ellos no entendían es esto. Cristo nos redimió de la ley, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Eso es lo que nunca han querido entender los judíos. Entonces, era aquí un tropiezo. Primero, porque ellos buscaban la justicia por medio de las obras de la ley. Y cuando es puesta ahí en Sión, en medio del pueblo de Israel, una piedra que hace tropezar a todos aquellos que no creen, porque el que creyere no será avergonzado, y ellos fueron avergonzados. Entonces dice, pero nosotros predicamos a Cristo, el que ha sido crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles es una locura. Miren, voy a decir algo, dice, Dios no busca satisfacer las exigencias de los hombres, sino las divinas, en cuanto al bien del hombre, por causa de su necesidad espiritual, es decir, por su pecado. La locura en cuanto a los gentiles es que ellos no se daban cuenta de lo que Dios estaba haciendo, de que había una gran necesidad y Dios estaba procurando cubrir esa necesidad. Y la necesidad era el pecado y el bien espiritual de los hombres. Y ellos eso no lo querían ver. Por eso era una locura, buscaban la sabiduría que fuera cubierta la inquietud de su sabiduría y no se establecían en la de Dios. Verso 24, mira lo que dice. Mas para los llamados,
así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí está llegando ya a la conclusión de lo que ha dicho antes. Dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder de Dios en relacionado con lo que pedían los judíos y sabiduría de Dios relacionado con lo que pedían los gentiles. ¿Ya? Y cuando habla de los llamados, uno dice, bueno, ¿no son todos llamados? ¿Quiénes son los llamados aquí? Claro, lo que pasa es que usa la palabra llamados, pero en el fondo lo que aquí está queriendo expresar, está expresando la efectividad del llamado, es decir, el llamado efectivo, aquellos que han recibido la verdad. Por eso, más para los llamados, es decir, los que recibieron, lo escucharon el llamado y respondieron. Está hablando del llamado efectivo. Dice así judíos como griegos. Los dos, tanto judíos como griegos, es decir, los que recibieron llamado y respondieron al llamado de Dios. Voy a leer un texto en 2 Tesalonicenses 2:14 relacionado con el llamado. Dice así. Dice, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, a los de Tesalónica, hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, es decir, es el llamado, pero mediante el Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ese llamado mediante el Evangelio es para todos, pero ellos lo recibieron. Por eso los llamados ahí en el verso 24 son es la efectividad del llamado que aconteció en aquellos que recibieron el Evangelio. Y tanto judíos como griegos en este tiempo, que es la formación de los dos pueblos en uno solo y en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es para ellos? Cristo, poder de Dios y además sabiduría de Dios. Entonces, si lo que tenían que haber hecho los judíos es haber procurado ver y observar que Dios lo que estaba manifestando en Cristo era el poder de Dios y que esa era la señal que ellos necesitaban observar y contemplar. Y especialmente aquí que ya el Señor ya ha resucitado y todavía ellos no lo quieren ver. Ya fue hecha la señal de Jonás y todavía la mayoría no lo quiere ver. Entonces dice, y sabiduría de Dios, es decir, para que los hombres puedan ser salvos. ¿Habrá algún hombre poderoso, algún hombre sabio que se le podía haber ocurrido cómo librar al hombre del pecado? ¿Podrá haber algún hombre en la tierra, en el mundo, en el tiempo, como Abraham, etcétera, cualquiera de esos hombres, incluso grandes hombres y hombres sabios, habérsele ocurrido cómo librar al hombre del pecado? A ninguno. A ninguno. Por eso Dios desecha a ellos para establecer la suya propia. Desecha la sabiduría y la capacidad del hombre para establecer la suya, porque esa es la que realmente salva y esa es la que los hombres tienen que reconocer. Entonces dice, más para los llamados y judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esa es la conclusión de todo lo que había dicho antes. Los sabios desaparecen, los escribas también, y también aquellos que discuten, los disputadores de este tiempo, aquellos que tuercen la palabra en beneficio personal. Entonces, bueno, hasta ahí vamos a llegar ahora. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Por qué las divisiones? Tío Simplemente José, porque, ¿sí? ¿Quién habla? me gustaría, el Pepe. Sí, Pepe. Sí, me gustaría complementar un poquito ahí lo que decía usted, que me O si pareció puedo. brillante lo que dijo, porque dijo que a quién se le podía haber ocurrido en realidad. Y si nos vamos ahí a esa época, la escuela platónica y aristotélica, claro, ellos buscaban una especie de moral, ellos un buen comportamiento, pero a través de la razón, como decía usted. O sea, la escuela platónica buscaba una ética, un buen comportamiento,
pero desde el punto de vista del pensamiento. Y Dios irrumpe en una, digamos, redención, en un rescate del ser humano, pero a través de la espiritualidad, y ahí quiebra la tradición. Quiebra, digamos, Claro, el paradigma, por lo menos, que manejaban los griegos. claro, eso, eran griegos y los griegos tenían a esos tremendos hombres sabios. Entonces, imagínate en un sentido la lucha, mira, cómo Dios, po- cómo Dios iba a entrar, o sea, Dios tenía que considerar en su sabiduría cómo entrar el Evangelio, cómo ingresar el Evangelio en un terreno tan duro, cómo ingresarlo, o sea, es un trabajo que es muy difícil para, es decir, que ellos lleguen a pensar, ¿sabe qué? Todo lo que he entendido no sirve para nada. Para esto no sirve para nada. Para algunas cosas puede servir, pero para esto, para las cosas de Dios, que ellos se den cuenta que no sirve para nada, Claro, no era una cosa fácil. lo que pasa es que, claro, para Platón, por ejemplo, la idea de educar a los niños en el bien era de aquí. O sea, era una cuestión mental. Sí, Pero, pero Dios no, po. Dios quiere cambiar el corazón del hombre, primero. claro. Mira, por eso es tan importante, uno, a veces uno quiere tratar de explicar el texto, ya, esa es la idea, pero, se olvidan algunas cosas de decir para tratar de que quedemos con Corintios, ya. Mira, el Juan 16 dice así, 16:7, mira lo que dice. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que ha venido a hacer? A convencer al hombre, po. Entonces, el que oye y escucha el Evangelio, el Espíritu de Dios hace una obra porque somos duros, po. ¿Por qué somos duros? Porque toda nuestra vida hemos pensado y nos hemos guiado de acuerdo a nuestros pensamientos. Y los griegos y los judíos lo hicieron igual, siendo los judíos mucho más responsables por tener la palabra de Dios. Pero los griegos, ¿qué les van a decir? Entonces, ese terreno tan duro, con el poder de Dios, fue igual, entró el Evangelio en ese terreno. Pero el punto es este. ¿Cómo después de haber Dios entrado en esas mentes, en esos corazones, después los creyentes vuelven atrás y dejan las cosas de Dios y la dirección divina y vuelve atrás a usar el método del cual Dios los libró? Y eso es lo que sucede aquí en Corinto. Y eso es lo que está pasando. Por eso el apóstol Pablo aprovecha y nos hace bien a nosotros de recordar y refortalecer cómo Dios ha hecho las cosas y cómo Él estuvo por sobre la sabiduría humana, incapaz de poder eh, hacer algo en cuanto a la relación, a volver a la relación con Dios. Entonces, las iglesias, no solo Corinto, sino por ejemplo la iglesia ahí en Apocalipsis, muchas vuelven atrás y vuelven a tomarse de la capacidad y sabiduría humana y dejan la divina. Es decir, en el fondo dejan la palabra de Dios, la dejan. Entonces, ya no oyen a los maestros, ya no oyen a los profetas, ya no oyen a nadie, ya no lo oyen, porque en el fondo se han vuelto a restablecer en la sabiduría humana. Y eso es lo que está pasando aquí en Corinto. Estamos hablando de, son 7, 8 años de creyentes ya, y ellos han vuelto hacia atrás. O sea, en vez de quedarse, porque si se hubieran quedado como niños creyentes ya que no saben mucho bien, no, pues, lo que están haciendo es retomar la sabiduría de la cual Dios los libró, la humana. Y es por eso que el apóstol Pablo habla de esa manera. O sea, esto a nosotros nos ayuda mucho. ¿Por qué? Para no volver y no permitir que la sabiduría humana, la cual Dios desecha en todo lo que tiene que ver con Él, con sus cosas, con su pueblo, con la dirección de su pueblo, nosotros hagamos lo mismo y nos establezcamos en la palabra de Dios. Sí.
Está bueno eso de Platón y Aristóteles, porque en el fondo ellos provienen de ahí, pues entonces ellos tenían toda esa base de enseñanza intelectual, con mucha capacidad ya, pero para las cosas de Dios no tienen entrada, incluso se oponen a las cosas de Dios. Claro, y después viene otro movimiento también, pues, tío, el neoplatonismo, Sí, que los cristianos igual lo vuelven a tomar y toman a Platón de nuevo y lo acomodan a la doctrina cristiana, y eso también es una... cristiana, Sí, claro. Entonces, esas mezclas son las que impiden que el Señor pueda obrar de manera libre. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso, po, de nosotros mismos. Ya cuídate de ti y de ti mismo, le dice a Timoteo, y de la doctrina. ¿Qué cosa? Bueno, que me cuide de mí mismo, de no yo hacerme mi propia enseñanza, y de la doctrina. ¿En qué sentido? No que la doctrina va a hacer daño, sino de establecerme la doctrina de Dios, po. Por eso dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina, le dice a Timoteo. A Timoteo, un tremendo hermano, es que todos podemos llegar a eso. Todos podemos llegar a ser un peligro para nosotros mismos y para la iglesia de Dios. Entonces, viene a los Corintios ahí, a veces, a veces uno ha enseñado tantas veces y nunca ha entrado en este tema. Y ahora uno ve que ahí, claro, hay mucho de eso y que nos puede ayudar y nos pueda permitir el frenarnos con respecto a esa línea o a esa dirección que al final es dañina. Entonces, mire, veamos al final verso 30 y 31, dice, más por él o de él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Algunos leen así, miren, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, es decir, justificación, así como santificación y redención. Es decir, su sabiduría, la de Dios, se manifiesta en la justicia, en la santificación y en la redención, es decir, en el ser totalmente librados de la esclavitud del pecado. Dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, hay una conclusión primera que está en el verso 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo que no estaba aconteciendo en Corinto, no estaba aconteciendo en ellos. Y después viene otra conclusión que expresa que la sabiduría real es la de Dios, porque de Él es el que, por así decirlo, en Él se estableció el pensamiento de la necesidad de una justicia, de una santificación y de una redención. Eso. Muy bien, queridos hermanos. A ver, Pepe, aprovechamos, ¿puedes tú orar para terminar? ¿Está ok. bien? Sí, Ya, tengo algunos problemas con el internet, ya, ya, pero ya. ahí Esperemos ustedes me que dicen si no se oye sí, bien. ya, Ya. ok. Ya. Oremos, hermanos, para terminar. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, porque nos has visitado, Señor, porque nos has llenado de tu espíritu y de tu palabra. Qué amoroso eres, Padre Santo, porque en tu bondad permites estar con nosotros, Señor, hablar nuestra conciencia, nuestro corazón, Señor, a animarnos, a valorar, Señor, la doctrina de Cristo, Señor, el cual fue crucificado, muerto y resucitado. Nada más tenemos, Padre, que eso delante de nosotros. Ese es el camino que tenemos que recorrer, esa es la meta, Señor, la vida que hay que vivir. Permite, Padre, que en tu bondad nos animes a esto, a que nos dediquemos, Padre, a no apartar la vista de lo que tenemos por delante, que es, Señor, prósigo al blanco, como dijera el apóstol. Te damos las gracias porque llenaste de tu espíritu a nuestro hermano José Reyes, el cual pudo ministrarnos, y de nuevo rogamos por nuestros corazones, que a veces son tosudos y torpes, Señor, pero tú arreglas todo en el camino, Padre, tú eres bueno. Permite que podamos hacerte caso y ser obedientes. Gracias por estos momentos y quedamos delante de ti encomendados en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén.